Bueno, lo siguiente acá a comenzar a trabajar es lo que yo les decía que nosotros podíamos heredar de vistas. Podemos entonces trabajar con la parte de herencia de vistas para poder, digamos, reutilizar código y para poder tener un mejor manejo en el cual no tenga que yo, si voy a hacer un cambio, hacer el cambio en todos los servidores, en todos los archivos, perdón, no los servidores, en todos los archivos que contengan esa información, sino que el archivo que tengo que contenga la información sea solamente de pronto uno o dos archivos que tengan nada más esa parte. Entonces, para trabajar eso, por acá aparece Blade. En la parte de herencia de plantillas. Él dice, bueno, entonces primero definir un layout. En el layout hay dos cosas que es una parte que es donde puedes manejar el título y otras que son las sesiones. ¿Listo? Eh, si viene el título, este es obligatorio que tiene que aparecer de pronto en las otras. Y las sesiones significa que si no está en las otras vistas que heredan, no está esta parte, pues simplemente lo que pasa es que él muestra la que está aquí, la que está en sidebar. Eso es lo que va a hacer. Entonces, hagamos lo mismo, llevémonos a esta parte de acá y creemos nuestro layout. Entonces nosotros podemos crear entonces acá, vamos a manejar carpetas. Creamos una carpeta donde vamos a meter layouts y en esa carpeta pues entonces vamos a crear un nuevo archivo que va a ser, no sé, default.blade.php. En lugar de sidebar colocamos here y es la sesión que vamos a trabajar ahí. Entonces, dentro de las sesiones que están aquí, son las sesiones que supuestamente vamos a manejar, ¿cierto? Las que vamos a cambiar en las posteriores, en las posteriores vistas que leen de ahí. Y lo mismo que vamos a cambiar pues en esta parte de acá. Podríamos nosotros aquí tener una barra de las que nosotros hicimos para Bootstrap y acá pues lo otro. Entonces, dejémoslo aquí por ahora. Entonces listo, la siguiente entonces ya vamos a decir, bueno listo, entonces ya estamos organizándonos. Entonces creemos una carpeta también que diga views, que diga libros. Y en la carpeta de libros vamos a hacer un archivo también que va a usar ya a este. Y le decimos que se llama prueba.play.php también.
Ya en este, entonces lo que vamos a definir son las sesiones. Antes de definir las sesiones, pues entonces lo que vamos a hacer es decirle pues quién es de dónde va a extender esta parte. Le colocamos default, entonces es extends de layout default. Y aquí entonces debemos definir las sesiones, entonces definimos la sesión del título, ¿cierto? Y esta como simplemente es un texto, pues entonces va a decir que va a hacer una prueba, o sea, simplemente va a hacer un texto. En cambio, la sesión de contenido content en sección. La sesión de contenido si va a tener algo, entonces esto es lo que se encuentra en prueba. Lo siguiente es, pues ya tenemos una vista, ¿cierto? Pues tenemos que mirar a ver cómo la accedemos. Entonces desde libro controller, supongamos que ya no va a ser que voy a ir a libro vista desde aquí, con prueba 2, sino que voy a ir a libros, ¿cierto? Punto prueba. Libros es la carpeta, ¿cierto? Donde está aquí, donde está alojada. Y prueba es la vista que está dentro de esa carpeta. ¿La cerré? ¿Se está corriendo? Sí, ¿cierto? Ah, lo cancelé. Por copiarlo lo cancelé. Y aquí supuestamente era prueba 2. Aquí aparece, ¿cierto? Biblioteca municipal es el texto que está por fuera. Es el texto que está por fuera, aquí de esta parte. Esta es la aplicación de biblioteca, es la que está en la sección de header. Y finalmente, esto es lo que se encuentra en prueba, lo que está allí. El título es el que aparece acá arriba, prueba 1, que es lo que tenemos acá alojados. Es lo que tenemos acá arriba alojados. Entonces, lo que yo les decía es que en dado caso, colocamos la H2 a esto para que sea diferente.
yo podría modificar esto que está aquí desde que tenemos acá en Prado Blade. ¿Cómo lo hago? Simplemente defino la sesión y entonces va a cambiar lo que esté metiendo yo en esa parte. Eso es lo que va a pasar con esto. También puedo hacer de que no borre lo que está allá, sino que simplemente, digamos, lo continúe y es colocando append. Entonces él no va a borrar. Él no va a borrar, sino que simplemente, perdón, parent. Él simplemente va a mostrar los dos. Va a mostrar los que tenemos allá y los que tenemos acá. Con parent. ¿Listo? Entonces eso más o menos lo que pensaba mostrarles de la parte de, de Blade con esta parte de esto. Entonces ahorita comenzamos a hacer lo que decíamos del CRUD. Para hacer el CRUD necesitamos hacer, primero crear una buena parte acá de encabezado, ¿cierto? Para que nos quede bien. Y en la parte de abajo pues entonces comenzar ya a trabajar. Entonces creemos primero el default y para eso pues utilizamos el código que teníamos antes para no como avanzar tanto con eso. Este código lo que tiene simplemente es que es el mismo HTML. La diferencia es que vamos a importar Bootstrap y vamos a crear una barra de navegación aquí en esta parte de acá. Tenemos un container aquí y el Bootstrap lo que tengamos acá abajo. Entonces miremos lo mismo.
Hagámoslo pues paso a paso para que de pronto no queden atrasados. Entonces en el defraud bait borramos todo esto. Entonces arrancamos con HTML. Entonces biblioteca, le colocamos biblioteca municipal o como queríamos ponerle ahorita. En el hit también entonces importamos lo que es de Bootstrap. Para importarlo de Bootstrap vamos a Get Bootstrap. Y nos traemos el CSS por acá, por este lado. Y los scripts nos los traemos de acá abajo. Nada más necesitamos el script llamémoslos todos. Necesitamos el script de query, de jQuery y el de Bootstrap. El de Popper, digamos que en este caso no es tan necesario, pero pues llevémoslo. Nos traemos una barra de navegación. Entonces en Bootstrap también buscamos una barra de navegación sencilla. Entonces por acá en Components encontramos barras de navegación. Yo creo que esta puede ser. Hasta tiene un collapse ahí. Bueno, llevamos una de estas. ¿Qué estas dos? La copiamos y nos la dejamos acá para tenerla en todos los archivos. O si quieren definimos una sesión aquí que se llama header. Y acá entonces ya metemos esto dentro de un container, lo que vamos a tener acá. Entonces creamos un div class container y aquí adentro vendría una sesión, ¿cierto? Que va a ser el contenido. Tab, selecciona y tab, pero entonces el selecciona y tab es para evidentar el código, para reevidentar que te lo ponga. Por acá hay una, que es este, reevidentar. Listo, entonces vamos a ver qué tiene acá. Navbar, home, pruebas, pricing, dime qué. Es navbar, en lugar de navbar ponemos lo que dijimos que biblioteca o librería, no me acuerdo cuál de las dos habíamos dejado. Dejamos una tecla para el home, está allí, o el dashboard, como queramos. Otra tecla para
para libros y no más por ahora. Entonces tenemos esto. Y entonces ahorita ya tenemos pues al menos una forma para empezar, ¿cierto? No necesito porque está así. Una forma para empezar. Ah, porque esto es... Ya. Listo, entonces lo que tenemos nosotros allí, el GL container sí está dentro del container y por acá me está apareciendo en el header este título en prueba que está ocupando toda la pantalla. Ocupa toda la pantalla. Entonces por ahora vamos a dejarlo así. Lo siguiente entonces ahorita es comenzar a crear el migration, crear las funciones y todo para el controlador, ¿cierto? Entonces comencemos con el migration. Siento café. Ah, he dicho librería, me ha puesto que la otra parte. Hay un comando para crear todo de una vez, que él me los crea todos, es mc. A ver, espérate, vamos a ver. Mostrémoslos. Main resource no es, porque la vez pasada hicimos eso y no nos funcionó. Creo que es main model. Vamos a crear el modelo, ¿cierto? Vamos a ver si es main model. Vamos a crear el modelo libro. Es mayúscula. Y que me cree supuestamente el migration y el controlador. O es detrás de esto, o es después de esto. Claro, el controlador ya existe, ya lo habíamos hecho. Entonces aquí crea libro, ¿cierto? Y acá crea, bueno, esto no es. Acá crea entonces libro en el modelo. Crea entonces el migration que tiene que estar en base de datos. Acá. Y crea el controlador. Ah, no, pues no creo el controlador porque ya existía. Que era este que está acá. ¿Listo? Bueno, podemos... Ah, ok. Ya me acordé qué significaba la parte del recurso. Podemos eliminar este archivo para... Voy a dejar estos. Que uno le dice para que él cree de una vez toda la estructura de un recurso.
A eliminar los demás también. Total, no tienen nada, ¿cierto? Para eliminar el de la base de datos también, creo. Listo. Ustedes ven acá, ya tiene entonces una estructura de métodos para cada una de las posiciones que tiene el recurso. En el store y todos los demás. De metamos la que tenía para que me sigan funcionando las otras funciones. Listo, entonces comenzamos con la parte de aquí. Está aquí. Entonces lo siguiente que tenemos que hacer es crear nuestra migración. La migración entonces, como les decía, tiene que definir, en la migración definimos qué campos va a tener libro. En el campos de libro creo que hemos definido algunos, pero entonces voy a copiarlos y pegarlos para tenerlos ahí. Y la otra que tenemos que hacer en esto es comenzar a configurar nuestra base de datos, ¿cierto? Para configurar nuestra base de datos, yo tengo que subir los servicios. Entonces María. Tengo que subir estos servicios para poder acceder al MyAdmin. ¿Por línea de comandos? O sea, esto es MySQL. O sea, María es igual que MySQL. Es un fork de MySQL. Si tienes MySQL, obviamente te funciona también. Listo, entonces aquí podemos hacerlo por línea de comandos, podemos hacerlo con Workbench, que también es un frontend para eso. Que también es un frontend para esta parte. Y trabajar aquí en esta parte que tenemos nosotros en esto. Entonces comenzamos a arrancar con crear una base de datos. Vamos a crear entonces nuestra base de datos librería. Ahí la crea y no vamos a crear tablas. Lo que vamos a hacer sobre la librería es entonces crear al menos un usuario para poder acceder a ella. El usuario puede ser el mismo librería con un password. Entonces ya ustedes dirán que si se genera el password, ¿cierto? Generan el password y lo llevan para allá. Y él tiene pues tener todos los privilegios para la base de datos librería, o sea, esta parte de aquí.
Aquí le damos entonces guardar o go y ya tenemos nuestro usuario. Sí, con los que tenga aquí en esta parte sí. Vamos a dejarle esos. En la parte de atrás no tenía ningún global, porque ahí habla de globales, ¿no? Global privilegios ninguno, entonces no chequea esto. Y esa información la vamos a meter en nuestro punto .env. MySQL, localhost, el secret, antes de que me pierda. Y la base de datos se llamaba librería. Y el nombre de usuario se llamaba librería. Sí, de connection, creo que utilizas PGSQL o Postgres, alguno de los dos es, no me acuerdo cuál de los dos, y el puerto 5432 por defecto. Listo, entonces llegamos hasta aquí y entonces vamos a comenzar a trabajar en nuestra migration. En el migration entonces nos ha generado este archivo que tenemos acá y le vamos a agregar los campos. Para definir los campos que vamos a agregarle, ustedes pueden ir acá, en una parte donde dice base de datos, migrations, database migrations, y aquí entonces les dice cómo ir creando las tablas, cuáles son los campos que ustedes pueden trabajar allí, cuáles son los campos que pueden trabajar. Acá están algunos, cadena. Acá están varios, entonces acá están todos los tipos de columna disponibles. Entero, booleano, fecha, decimal, flotante, entero, dirección IP, varios, pues que aquí hay bastantes como de dónde escoger y tener pues una base de datos bien hecha. Como pues la idea no es ser tan específicos, vamos a trabajar nada más con los que teníamos, que son los de estos tres nomás que tenemos acá: nombre, valor y autor. Nombre, valor y autor. Estos son los campos que vamos a revisar por ahora. Entonces uno es un string. Entonces aquí ustedes pueden ver la estructura también. Le dice, por ejemplo, el string, por acá hay unos que dicen cantidad, que tenga 8 enteros y 2 decimales. El string entonces que tenga de longitud 100, un varchar de longitud 100, un texto para una columna de tipo test, un time, todo lo que ustedes quieren acá. Que tenemos pues aquí, booleanos, etc. Entonces solamente vamos a trabajar con estos por ahora. Vamos a ver que es muy bien. Pues no es, las demás pueden, digamos, extrapolar con estas que tenemos aquí. Listo, ya creada la migración, entonces el siguiente paso es correrla, ejecutarla. Entonces para ejecutarla, pues usted simplemente va a hacer
va a ejecutar artisan y le va a decir migrate refresh. Aquí me dice que no puedo entrar a la librería y efectivamente no puedo entrar. Es algo que va mal allá. Pues el usuario existe, ¿cierto? Si vamos por acá, user accounts, existe, pero de pronto la contraseña no está bien. Entonces cambiamos el password. ¿No tenés PHP instalado? Sí, pues vamos a ver si lo tengo instalado. Pues quiero saber la manera de... Entonces aquí ya le damos otra vez entonces admin artisan migrate refresh y ya cuando llegamos nosotros a la base de datos, la librería, nos damos cuenta que ya ha creado unas tablas para users, password, resets y la tabla que nosotros hemos creado que es de libros. Aquí no aparece información porque no la hemos ingresado. Aquí aparece ID, nombre, valor, autor, que es la información que está metida pues en esa parte. Lo siguiente para hacer, ¿cierto? Ya después de haber creado pues esta parte, el módulo, es entonces comenzar a crear el CIDR, que es lo que teníamos nosotros. Entonces para crear el CIDR, le decimos libro. Creo que solamente con libro funciona. Vamos a crear entonces el CIDR y él lo que va a hacer es crearme un archivo que va a heredar. Entonces vamos a tener acá, en esta parte de acá, en la misma parte de base de datos, tenemos aquí uno que se llama libro table CIDR, que heredar allá. En este, pues entonces vamos a crear un factory también para el que nosotros queremos, y en el run vamos a colocar esto. En el run del CIDR. En el caso de nosotros, el modelo que nosotros estamos trabajando, que en este caso es libro.
este factory, entonces vamos a crear acá como está este. Entonces también le podemos decir que cree nuestro factory. El CIDR es como nos sirve para dos cosas. La primera, para agregar datos de prueba, ¿cierto? Podemos agregar datos de prueba, en este caso vamos a agregar 80 libros como prueba. Y también nos sirve para de pronto si queremos agregar información al principio. Por ejemplo, si tú estás mandando una aplicación, ¿cierto? La aplicación, diga, usted tiene un usuario por defecto, entonces vos creas el usuario ahí por defecto, un usuario admin para que comience a trabajar con todo eso, cosas por el estilo. O de pronto querés ya tener las tablas de ciudades y las tablas de departamentos ya ingresadas, igual, entonces las metes allí. ¿Listo? Eso es. Le decimos factory. Libro factory. Entonces aquí ya nos crea también el libro factory y la idea pues es, vamos a traernos lo que tenga esto de acá. Vamos a traer nombre. Bueno, esta es otra que también les iba a comentar. Estos son Faker. Faker es un generador de texto. De texto que genera pues texto como más o menos adecuado. O sea, si yo le hubiera puesto una ciudad allí, pues entonces él me puede generar varias ciudades. Y hasta creo que si yo le puedo decir de qué país van a ser las ciudades, también me la genera. O de pronto un estado, o todo lo demás, él lo genera. Para ver de pronto eso, si ustedes van acá y dicen, por ejemplo, creo que es esta. Si ustedes ponen Faker Laravel, entonces aquí les va a salir pues toda esta chorrera de el primerito que sale allí cuando ustedes dicen eso. El primero que le sale por GitHub para pruebas de base de datos es este de acá, y acá abajo está todo el ejemplo de cómo él genera eso. Entonces puede generar nombres, puede generar direcciones, puede generar texto, puede generar números, entonces números aleatorios, un número entre tanto y tanto, mínimo y máximo. Puede mandarle elementos aleatorios, pero para elementos aleatorios le tenés que mandar un arreglo, ¿cierto? Muchas veces uno dice, bueno, tengo un enum en mi base de datos, tengo una cantidad de opciones en mi base de datos, y esas opciones, pues entonces de entrada opciones que escojan, para que no me genere una opción diferente, ¿cierto? También entonces entre varias cosas acá Loren Insum, y le dice cuáles son las palabras, cuántas oraciones, cuántos párrafos, cuántas personas. O sea, aquí está bastante detallado que él alcanza a hacer. Genera emails, genera passwords, genera IPs, MAC address, genera varias cosas ahí. Tarjetas de crédito, obviamente estas tarjetas no son... Entonces genera varios elementos ahí, ahorita comienzan a generarlos y a probar a ver si pueden comprar con ellos. Y acá está como lo hace, como lo muestra. Qué va a producir ese script. Entonces Faker es una herramienta para eso, para generar datos de prueba. Entonces nosotros vamos a hacer, por ejemplo, ahorita name, pero pues este name va a ser el nombre de una persona, pero dejémoslo ahí, ¿cierto? Migrations,
¿Qué otro campo tenía? Valor y autor. Entonces valor pues va a ser un número entre, no sé, 10.000 y 50.000. Entonces aquí vamos a utilizar ese. Eso es punto, eso es coma, no es punto y coma. Y el último era otro string. Entonces en ese string vamos a colocar, no sé, algún tipo de texto pequeño. ¿Cierto? ¿Qué era el otro? ¿Descripción? Autor. Ah, no, pues aquí sí coloquemos el libro mejor, el nombre. Y acá arriba coloquemos un texto de una oración. Una oración de... Esta, de 6 palabras. De 6 palabras y la verdad no sé qué significa este true. Pues dice true. Variable en el web words. Ah, o sea que las palabras no sean igual del mismo tamaño o algo así. Y listo, de esa manera entonces ya tenemos, digamos, supuestamente nuestro seeder. Vamos a ver cómo nos va. Creo que de esta manera. Vamos a la base de datos nuevamente. Y en la parte de libros, hasta no es. Librería. Y en la parte de libros, vemos que no ha creado nada. Porque nos falta alguna parte. Aquí faltó esto, que era hacer el llamado pues a ese seeder. O sea, lo mismo que está arriba, copiamos esto mismo. Pero usando libro. En este donde dice database seeder. Ya al menos nos sacó un error. Nos dice libro no found, class libro. Ok, entonces nos falta decirle acá arriba, en libro, ¿cierto? En el factory, ¿cierto? ¿Es eso? En el factory. Lo que nos falta en el factory, importar acá el libro. Creo que es así o si no es up. Creo que es up.
empleado clase. El factory no, no sé. Llamémonos de esta manera. Listo, miremos a ver. Ahora sí. Entonces vamos acá en librería, libros, ahora sí tiene 80, acá, 80 registros. Lo que faltaba era este pedacito de aquí. Este es el libro factory. ¿Sí? Acá sí creo que ya teníamos lista la ruta que dice que libro controller. Entonces ya está la ruta para el recurso. Ya supuestamente esto nos genera pues las rutas, estas que tenemos aquí, que ya hemos mirado, y empezamos supuestamente por esta, libro index. Ese libro index, él va a llamar, si nosotros vamos, cerramos esto de aquí, si nosotros vamos aquí le decimos simplemente libro, pues él supuestamente aquí va a ir a llamar a index y va a mostrarme lo que dice index. En este instante no hace nada porque pues igual no hemos hecho nada todavía. Vamos a utilizar, vamos a hacer esto. Entonces vamos al controlador del libro y comenzamos supuestamente a trabajar sobre index. En index, entonces tenemos que de alguna manera llamar al libro. Tenemos una variable y la mandamos allí. Eso lo que va a hacer entonces es mandarme esto para allá. Después de eso entonces tenemos que llamar una vista que se va a llamar, la llamamos de esta manera. Y creo que la vista se llama index. Y la vista va a recibir esa variable que acabamos de crear. ¿Listo? Vamos a ver dónde está la vista y en la vista creamos un archivo con ese nombre, libro index. Sacamos index.blade.php.
Y aquí pues metemos toda esta parte que ya habíamos hecho para mostrar esos libros. ¿Qué es esto? Pues que extienda desde el layout. Vamos a traer una tabla que es responsive, dentro de una tabla que es bordered, stripped, y nosotros traemos Bootstrap 4, entonces de pronto algunas de esas cosas no nos sirven. Y ahí entonces ya un for each para recoger los libros y que los muestre. Entonces aquí de pronto si quieren podemos decirle que aquí va a pesos que el que está ahí. Esto entonces me va a generar ya la vista. Bueno, aquí sí se extraña este comportamiento. Listo, ya ahí funciona. Bueno, libros, supuestamente es porque no le mandé el nombre. El libro control, entonces en lugar de decirle libros, y ella nos muestra. Entonces toca hacer el caché ese. Vamos a cerrar la ventana. Toca entonces correr este comando cuando sale ese error. Artisan config cache config clear era. Y aquí ya nos sale el listado de libros. Aquí deberíamos nosotros de tener otro campo para comenzar a editar y eliminar, ¿cierto? Editar, mostrar y eliminar. Entonces creemos eso en el archivo en la vista. Aquí entonces creamos un botón, ¿cierto? Para editar. Otro para eliminar. Les dejo por acá para que vayan copiando o qué. Por ahora, ¿cierto? Los enlaces para que funcionen. Entonces vamos a index, entonces creamos un enlace, ¿cierto?
ese enlace debe decir, en primer cosa decir mostrar, mostrar. El enlace debe ser de tipo class botón, en este caso botón info. Le damos el mismo para el otro. Editar le ponemos, no sé, otro color. Suces. Y eliminar le ponemos un botón danger. ¿Listo? Este href, ¿hacia dónde se tiene que dirigir eso? Se tiene que dirigir hacia una ruta, ¿cierto? Para no tener que utilizar esos pedazos. Dice una ruta que se llama routes. Y la ruta como está definida nosotros, libros o libro, no sé cómo es que se está definida la ruta. PHP artisan route list. Entonces libro. Libre.show. Bueno, pero entonces libro.show, pero entonces el que va a mostrar y tiene que llevar entonces lo que va a mostrar. Entonces en este caso sería libro ID. Y esto mismo va a pasar para el edit. Pero con la diferencia de cuál es la que vamos a trabajar. Listo, ahí sería esa parte. Para eliminar es un poco más complejo. Para eliminar, como eliminar necesita, vamos a ver, edit. Fíjate que edit necesita que el método sea get. Show necesita que el método sea get. Pero delete necesita que el método sea delete. Entonces, para poder tener ese método, entonces tengo que tener allí un pedacito de código más complejo, que es crear un formulario. Voy a traérmelo de por acá. Si de pronto está por acá. Para eliminarlo, entonces tiene que tener esta parte, como un formulario dentro de eso, que tenga el campo para que valide que sí esté. Y aquí el método, como un input hidden, con el delete, para eso. Entonces, más o menos eso es lo que tiene que ir. O sea, un formulario. Voy a quitar todo esto aquí.
va a un formulario donde la acción va a ser libro controller destroy, donde le va a mandar el ID del libro y el método va a traer una variable que se llama, que el método va a decir delete, y acá está el botón finalmente. Después vamos a ver cómo funciona esto. El campo CSRFiel es el que yo les decía para evitar que de pronto otra persona cree un formulario o algo parecido, entonces él guarda como que este formulario sí fue creado desde el backend, sí fue creado el formulario desde el backend. Entonces él crea allí un hash para, para después verificar eso. Listo, entonces miremos a ver cómo nos quedó la vista. Oh, bueno, aquí nos faltó también algo, ¿no? Como paginar esto. Listo, entonces aquí aparece en mostrar, editar y eliminar. Voy a devolverme a paginar para que no nos quede tan largo. Entonces en el controlador, ¿cierto? Ustedes vieron que por ahí colocamos all. Entonces en lugar de all, vamos a cargar libro, dos puntos, página, y aquí le decimos más o menos cuántos queremos por página. Y el punto y coma. Si no aparecen 25 por página, son bastantes todavía. Y van a ser 20 por página. Y aquí la diferencia, aquí lo que tenemos que hacer es como tener, pero no podemos acceder, ¿cierto? No podemos acceder a los que siguen. Entonces tenemos que buscar la forma de acceder a los que siguen. Entonces, para eso, vamos a colocarle de 10 más pequeñito. Para eso entonces necesitamos algo que se llama links. Entonces acá al otro lado, ya en la vista, al final de terminar toda la tabla, imprimimos pesos libros links. Creo que es así o no sé si es de un segundo, voy a mirar. O es así. Sí, es un método. Entonces aquí lo ponemos acá en esta parte. Si queremos pues que sí, pues si queremos que esté centrado. No me quiso centrar.
Bueno, dejémoslo ahí por ahora. Entonces aquí ya podemos navegar supuestamente entre los diversos que hay ahí. El primer campito no ayuda porque de todas maneras cambia de 0 a 9, pero sí vemos que van cambiando los de acá arriba. Entonces ahí sería como mejor poner el ID o colocar otra cosa ahí. Colocar el ID mejor. ¿Listo? Bueno, lo siguiente para hacer supuestamente es darle clic aquí en mostrar o darle clic aquí en editar y que nos vaya mostrando o nos vaya pues poniendo esa parte. Entonces podemos, para acelerar un poquito, no mentiras, para que acelerar. Pues acá en esta parte de acá, la idea es crear un formulario, ¿cierto? Crear un formulario. Para mostrar o crear el formulario o mostrar pues esa parte que tenemos nosotros ahí. Quería mostrar uno de estos, pero todos están... Bueno, entonces creemos el formulario, creemos primero el mostrar. En el mostrar simplemente nosotros estamos llegando aquí ya en el controlador. En el controlador le decimos en el que dice mostrar, ya tenemos aquí esta parte y lo único que tenemos que decirle es que devuelva la vista, mostrar y que vaya con ahí está show y que vaya con este libro, con la variable que está recibiendo acá arriba, ¿sí la ven? Entonces libro. En la parte entonces de acá de la vista tenemos que crear una vista para que nos muestre ese libro. Entonces creamos una vista, un nuevo archivo, show.index.blade, show.blade.php, y en esa vista pues entonces ya sabemos que estamos recibiendo un elemento, ¿cierto? Y al recibir ese elemento pues entonces lo que vamos a hacer lo siguiente es a mostrarlo. Entonces puede ser que creemos una tabla, puede ser entonces creemos una tablita como esta de acá, llave valor y ya. Para más rápido voy a crear esta tablita que está acá y la modifico. Esta tablita nada más va a tener dos campos, ¿cierto? No vamos a tener cabecera sobre ella. Y va a tener, no va a tener esta parte tampoco. Va a tener esto. Bueno, sí, tenía que tener algo ahí parecido. Y va a tener esta parte donde va a decir, bueno, ¿cuál es el ID? Y en el siguiente campo va a estar el ID. Y este TR lo vamos a replicar varias veces por cada uno de los campos que tenga ese libro. Son
4, ¿cierto? 4. Aquí sería nombre. Para name sería valor y sería autor, ¿cierto? Aquí autor lo pusimos con TH. Dejémoslo así. Entonces vamos a mostrar. No le pusimos nada a lo de arriba, ¿cierto? Nos falta eso. Nos falta decir que extienda y que esto hace parte de una sesión. Entonces que extienda y esto hace parte de una sesión. Ah, y aquí tiene que también terminar este div. Listo, y ahí ya está dentro de eso. O sea, podríamos colocar otra cosa más bonita, decirle este es el libro tal, el valor es tal y tal, para no quede así, o colocarle de pronto arriba en un H1 el nombre del libro, un H2, para que verá un poquito mejor ahí. Más o menos así. Y ahorita lo mismo con la parte del edit. Pues ya el edit de pronto no lo alcanzamos a hacer antes de la 1. De pronto quede un poquito ahí bloqueado. Entonces, dejemos ahí, ¿cierto?